Buenas noches. Queda para el registro que hoy, 15 de junio, con un mitin muy concurrido, concluyó en los hechos la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, 4 años y 9 meses, y se despidió afirmando que será la primera presidenta de la República en la historia de México. Se va Claudia Sheinbaum. ¡Gracias, presidenta! ¡Gracias, presidente! El día de hoy es mi último día como jefa de gobierno de la Ciudad de México para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. Se fue un 15 de junio, deja el gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, por su parte, propuso un método para que los aspirantes de Morena, el PT y el Verde puedan obtener recursos, puedan obtener dinero para financiarse. Por cierto, traía la camiseta de la selección mexicana, no sabía lo que iba a pasar en la noche. Pero bueno, Marcelo Ebrard aseguró que sus recorridos van a ser muy austeros. Al contar con un número de cuenta otorgado por el partido, pues se puede fácilmente identificar cuál es el origen y el consentimiento de las militantes o simpatizantes que aporten de acuerdo con la Ley General de los Partidos Políticos vigente. En esa cuenta se pueden recibir donaciones de militantes y simpatizantes con un tope de 5,000 pesos. Pero no le hacen mucho caso a Marcelo Ebrard en el tema de los dineros, del dinero para financiar lo que viene, los más de 2 meses de movilizaciones por el país. Y hace un par de horas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llegó a Palacio Nacional, habló con el presidente López Obrador. Al salir dijo esto. Todavía es secretario. Todavía. ¿A qué hora presentaría la renuncia? Vamos a ver en el transcurso de la mañana. ¿A qué le prometió al presidente, secretario? ¿Qué le prometió al presidente? Como siempre, mi compromiso de trabajar junto a él. ¿Vino a dejarle los ¿De pendientes? dónde va a sacar para financiar los recorridos? Yo voy a pagar con mis ahorros. ¿Vino a hablar de los pendientes que va a dejar en Gobernación? Entre otra cosa, pero no hay pendientes. Adán Augusto López publicó un tuit, dijo: al salir de Palacio Nacional conversé con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a coordinador de la defensa de la transformación. Juntos seguiremos haciendo historia. Lo que sabemos es que el método de registro es que será hacia las 2 de la tarde, pero no irá él a registrarse, seguramente mandará un representante, va a dar un mensaje a mediodía en un hotel ahí en el centro de la ciudad, y pues mañana con él se habrán ido todos los que se tenían que ir. Bueno, y hoy hicimos un recorrido más por las lentas obras del tren México-Toluca. La llamamos la más maldita de todas las obras. Una parte de la construcción pasa por la Ciudad de México, y si bien no es una obra a cargo del gobierno de la Ciudad de México, así quedan las cosas también al final del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ese tren de Toluca a la Ciudad de México, incluso todavía en el gobierno de Alfredo del Mazo, vamos a inaugurar ya un primer tramo. Creo que hasta Lerma ya vamos a inaugurarlo. El corte de listón de este tramo debe darse antes del 15 de septiembre, fecha en la que el gobernador del Estado de México entrega el poder. Una deferencia política que marca claramente la existencia de 2 obras.
aunque se trate de un mismo proyecto: el tren terminado y el tren infinito. El primero se extiende a lo largo de 21 kilómetros y no sale del Estado de México. Va de la estación Sinacantepec a Pino Suárez, Tecnológico y Lerma. Las 4 están terminadas. Los trenes ya están en fase de pruebas. Una lona advierte que la catenaria, es decir, el cable eléctrico que alimenta el convoy, ya tiene energía. Pero abrir un solo tramo no era parte del plan original. Las estaciones están muy lejos unas de otras, entre 6 y 8 kilómetros, y no hay autobuses que las conecten. Y el precio del viaje calculado por la autoridad podría ser de 25 pesos, aunque no está determinado, cuando un viaje de Sinacantepec al centro de Toluca cuesta en autobús 12. Aquí termina el tramo que pretende abrirse antes del 15 de septiembre y las preguntas son varias. ¿Existen usuarios para estas 4 estaciones? Está por verse. ¿Están dispuestos a pagar el precio del boleto y cuánto va a costar? No sabemos. ¿Hay conectividad entre estas 4 estaciones? Al día de hoy no. Pero para allá, para los 38 kilómetros que restan a la estación Observatorio en la Ciudad de México, las dudas se multiplican y la primera de ellas es: ¿terminarán a tiempo? El tramo 3 a cargo del gobierno de la Ciudad de México compromete seriamente los tiempos de término ofrecidos por el presidente López Obrador. Del bitúnel en la frontera entre el Estado y la Ciudad de México a la terminal Observatorio hay al menos 5 claros en los que no se han colocado ni siquiera traves. El primer claro está justo saliendo del bitúnel y se extiende hacia las casetas de cobro de la autopista México-Toluca. El segundo está a pocos kilómetros adelante en Contadero, frente al Desierto de los Leones. El tercer claro, donde el viaducto está incompleto, es saliendo de la estación Santa Fe hacia la avenida Vasco de Quiroga. Aquí faltan las traves que deberán de ir por encima de la autopista. Luego el viaducto se vuelve a interrumpir adelante en varios puntos a lo largo de 4 kilómetros que correrán sobre esta barranca de Tacubaya. Desde este punto conocido como Zagarpa hasta la cortina de la presa que lleva el mismo nombre, Tacubaya. Aquí tampoco hay viaducto. Pero donde el cronograma se aprieta más es en este lugar, la caótica terminal Observatorio. Aquí, donde los peatones caminan sorteando puestos, maquinaria y plataformas, debe haber una estación nueva funcionando en 9 meses. Desde el aire solo se observan algunas columnas y trabajos preliminares. Apenas las obras de cimentación. Nada de superestructuras. Nada que nos diga que aquí habrá un edificio. El presidente ofreció que todo estaría funcionando en marzo, pero casi 10 años y 94,000 millones de pesos después, el tren no llega. No llega aunque ellos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México, ya se van. Ya se van y ya se fue el presidente Peña Nieto, que supuestamente iba a entregar completa esta obra. El presidente López Obrador dice que la entregará en marzo. Vamos a pensar que no sea en marzo, que sea en septiembre, antes de que se vaya el presidente López Obrador, después de ver esto. Si no ocurre uno de los mayores milagros en la historia de la ingeniería, el presidente López Obrador se irá también sin poder entregar completo el tren México-Toluca, heredado del gobierno del presidente Peña Nieto, la más maldita de las obras malditas. Y hoy, por cierto, un trabajador murió y otro resultó herido tras la volcadura de un vehículo perforador en las obras de este tren del México-Toluca. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 25 en la zona de Coajimalpa. Los trabajadores estaban haciendo maniobras en las cavidades donde van las columnas del tren, y debido al peso del vehículo, el operador perdió el control y se volcó. Anoche presentamos un video de lo que parecía ser un secuestro en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de la colonia San Pedro Mártir en Tlalpan. Dijimos anoche que de manera extraoficial,
que se trataba de policías de investigación de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Hoy la Secretaría confirmó que sí eran policías, pero dio esta versión. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, estos hechos ocurrieron el domingo 4 de junio, a la altura del kilómetro 21 de la carretera México-Cuernavaca. Un vehículo rojo y uno azul se le cierran al conductor de una Mercedes-Benz blanca, al tiempo que uno blanco se coloca en la parte de atrás. Son vehículos particulares, ninguno porta balizado de la Secretaría. Un hombre de playera blanca desciende del auto azul, abre la puerta de la camioneta y saca al conductor. Otros 3 hombres se suman para meter a este sujeto al auto azul. Se arrancan en los vehículos azul y rojo y dejan que los ocupantes del vehículo blanco se lleven la camioneta. Según la versión de la policía, esta detención fue parte de una entrevista ciudadana que los agentes le hicieron al conductor de la camioneta por un reporte de agresiones y amenazas ocurrido 4 días antes. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hombre de la camioneta blanca amenazó a los policías y se marchó. Los policías usaron las cámaras de vigilancia de la ciudad para encontrarlo. Una vez que lo hicieron y lo metieron al vehículo, relatan que el ciudadano de 38 años de edad refirió que el día de la denuncia se encontraba en estado de ebriedad y bromeó con los uniformados, a quienes les solicitó algunos datos de identificación del jefe de sector y otros policías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reconoció que al no portar ningún objeto apto para agredir y al no existir motivo para su presentación ante las autoridades ministeriales, fue dejado en libertad, no sin antes hacerle algunas recomendaciones para evitar actos de molestia o agresiones a la autoridad. Pues la versión de la autoridad, que además pues parece verosímil con los hechos, la versión de la autoridad sobre la detención de este hombre que ya está en libertad. Por cierto, en el mensaje de este acto que veíamos al inicio del programa, en su mensaje de despedida, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a los policías, a los comandantes y muy en especial al secretario Omar García Harfuch, quien se queda en el cargo. Lo reconoció por los resultados en seguridad, por la disminución de los delitos de alto impacto. Se va Claudia Sheinbaum, pero se queda al frente de la policía de la Ciudad de México Omar García Harfuch. Temprano el presidente López Obrador dijo esto sobre la protesta de los productores de maíz y trigo que todavía a esa hora tenían bloqueado el aeropuerto de Culiacán. Para ese momento el bloqueo llevaba 40 horas. ¿Quiénes son los inconformes? Pues los que se quedaban con todos los subsidios. Son empresarios, pues, de altos vuelos. No vamos a ceder. Aunque tengan el aeropuerto, que se queden ahí. Pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos. ¿Y qué pasó? Un par de horas después, los productores levantaron el bloqueo y se reabrió el aeropuerto de Culiacán. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que en los 2 días que duró este bloqueo, 40 y tantas horas, se cancelaron 116 vuelos y se afectó a más de 16,000 pasajeros. Los vuelos se reanudaron a las 5 de la tarde y bueno, todavía se reportan algunas cancelaciones. Los productores se reunieron con el gobernador de Sinaloa, con Rubén Rocha, y ahí acordaron diálogo en busca de encontrar solución a este problema. El gobernador dijo que buscarán una aportación adicional del gobierno, tanto local como del federal, y que se necesita que los grandes compradores contribuyan para mejorar los precios. Los productores afirmaron esto. Hemos salido con más o menos convencidos de que vamos por el camino correcto. Se suspenden las manifestaciones. En este momento le damos el crédito al gobernador.
Los detalles los vamos a tener en unos momentos con David Páramo. En otras cosas, la semana pasada conocimos el caso, y aquí lo vimos y le dimos seguimiento, de una jueza de control de Veracruz, Angélica Sánchez, quien estuvo 2 días presa por supuestamente haber agredido a policías estatales. Supuestamente, porque para el gobernador Cuitláhuac García, esta jueza tenía vínculos con grupos criminales. Bueno, pues la jueza está en libertad y hoy estuvo en la Ciudad de México, estuvo en el Senado y escuchó un homenaje de otro de los precandidatos presidenciales de Morena, un homenaje de Ricardo Monreal. Hace unos días ocurrió una cosa en Veracruz. Saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Y entonces tenemos indicios de que había comunicación por vía indirecta entre la jueza y el abogado del delincuente. Ahí nomás se las dejo. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces, para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de iniciar a ser jueces. Bienvenida, jueza, y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio, y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de resolver conforme a los elementos que tenga el expediente. Enhorabuena, y aquí estamos a sus órdenes. Mi solidaridad con usted, jueza. Ahí nomás se las dejo, dijo el gobernador de Veracruz. Pues hoy, nomás, como dice él, le dejan este homenaje en el Senado, el homenaje a esta juez. El martes informamos sobre la detención de una regidora de Reynosa, de nombre Denise Ahumada. La detuvieron en el cruce fronterizo de Falfurrias, en Texas. Llevaba, según esto, 42 kilos de cocaína escondidos en una camioneta. Hoy un juez del Distrito Sur de Texas desestimó los cargos contra ella y ordenó su liberación. Esto porque, según el juez, los fiscales no acreditaron las pruebas para inculpar a la regidora por posesión de drogas con intención de introducirla en Estados Unidos. Además, el juez consideró el testimonio que la regidora le dio a la gente que la detuvo. Ella le dijo que unos días antes la amenazaron, dijo que le pidieron llevar su camioneta a Monterrey, dejarla unas horas y luego manejar a San Antonio. Dijo que no sabía que le habían plantado cocaína. Está libre, eso sí. Hoy se llevó también buenos llegues en la conferencia mañanera. Y la locura de calor que se está viviendo en el país, en la Ciudad de México. Vamos a ver este reporte de uno de las zonas más cálidas de México, Ciudad Altamirano, Guerrero. Estamos en la región Tierra Caliente de Guerrero. Y su nombre no es porque sí. Aquí, en Ciudad Altamirano, en la glorieta principal en donde nos encontramos, la temperatura a estas horas de la tarde son las 3 en punto. Es de 46 grados centígrados y es por eso que esta ciudad fue la más caliente de todo el país. Los habitantes, como pueden, se van refugiando del sol. Señor Daniel, ¿cómo siente el calor? No, pues se siente gacho porque pues no llueve y ahorita se siente bien feo. Pues. Este es el río Balsas, ya en la parte de Coyuca de Catalana, pegado a Ciudad Altamirano. Aquí a este lugar vienen varias familias pues únicamente a refrescarse, como podemos ver aquí en la imagen de mi compañero. Bueno, las familias vienen a este río a pasar y tratar de mitigar un poco. Señor Roberto, ¿cómo ha estado el calor en estos días? Pues bien fuerte, no soportamos en las casas, así el calor está bien fuerte, nos venimos a refrescar aquí en el río de Coyuca. En este momento la temperatura oscila a los 45, 46 grados centígrados y uno de los oficios que más la sufren con el calor pues son precisamente los taxistas. Señor, ¿cómo se llama y cómo ha sentido el calor en estos días? Yo me llamo Jorge Luis Pineda, pues ahorita está el calor
horrible. No se puede ni trabajar, casi la gente no sale. Está desesperada porque no ha llovido. Pues más que nada la gente que trabaja en los comercios es la que más sale. Y la demás pues, están en sus casas con sus hijos. Inclusive en Ciudad Altamirano, en el norte, en Mexicali, por todos lados en la Ciudad de México se escucha esta frase, parece lugar común, la frase de nunca habíamos tenido un calor así. Bueno, hasta el momento el registro es de 10 personas que han muerto por razones de las altas temperaturas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las muertes han sido por golpes de calor, por deshidratación o por quemaduras. También hay afectaciones fuertes para los ganaderos en los campos. Vamos a ver, por ejemplo, en Bonfil, en Campeche, reportan la muerte del ganado debido a la temperatura, al calor. El ganado no tiene comida, no hay pasturas. En fin, a ver cuántos días más quedan. Hoy se conocieron estas imágenes de una persecución justo en la frontera de Estados Unidos y México. Inició en Roma, Texas, y terminó así. Esto ocurrió el viernes, son al menos 4 las personas que pudieron salir de la camioneta y nadaron a Ciudad Alemán, Tamaulipas, a territorio mexicano. Y hablando de migrantes, así están las cosas con ellos en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Juárez, en una plaza que hemos visto tantas veces aquí, que ahora está ya no hay migrantes en la plaza Giordano Bruno, pero sí en los alrededores. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues estamos en la Plaza Giordano Bruno, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, y como ves, está completamente vacía. No hay una sola casa de campaña. Veíamos hace 2 semanas que estuvimos aquí a la cantidad de migrantes. Eran más de 400 los migrantes que vivían aquí bajo la lluvia, amontonados. Hoy no hay un solo migrante, no hay una sola casa de campaña en la Plaza Giordano Bruno. Sin embargo, la molestia de los vecinos es porque todavía hay migrantes viviendo en las calles aledañas. Nos dicen que no se quieren ir y no se van a ir hasta no tener el trámite que les permita llegar a Estados Unidos en sus manos. Una de las personas con las que platicamos, Ciro, inclusive hicimos un recorrido por las calles aledañas donde todavía permanecen algunos migrantes, fue Ana, quien es representante vecinal, quien también vive aquí y ha padecido el tema de los migrantes durante varias semanas, Ana. Gracias, Claudia. Por eso, por toda esta situación que los vecinos hemos estado viviendo, es que nos organizamos para hacer esta carta. Reunimos 343 firmas y le entregamos este oficio a la Secretaría de Gobernación, a la Comar, al Instituto Nacional de Migración y al Gobierno de la ciudad, donde estamos pidiendo que se agilicen los trámites para las personas migrantes, ya que ellos están aquí porque están esperando cita. Este oficio lo entregaron la semana pasada, sin embargo, a la fecha no han tenido respuesta. Pero mañana, Ciro, mañana tendremos la crónica completa. Mañana la vemos. Gracias, Claudia. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con David y cómo se va a resolver el problema con los productores que tomaron más de 40 horas un aeropuerto del país y sobre quienes hoy el presidente López Obrador dejó caer palabras muy, muy duras. Regresamos con David Páramo. Parece que encontraron un principio de solución, o por lo menos cómo detener la crisis con los campesinos de Sinaloa. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Sí, ayer les mandaron al Ministerio Público, hoy les habló así el presidente de la República, como vimos,
Y el presidente les dijo, no voy a hacer nada y vayan y a ver cómo nos arreglamos. Arreglaron? ¿Cuál es el principio de con arreglo? El gobernador, y el principio de arreglo que están ofreciendo ellos es, si hay un diferencial, vamos a cerrar los números, de 2,000 pesos por tonelada de maíz. Estaban en 7,000 y ahora le están pagando 5,000. Partámoslo entre 3. Una tercera parte la absorben los campesinos, una tercera parte el gobierno estatal y una tercera parte el gobierno federal. Vamos a ver si se cumple este acuerdo. Vamos a ver si este acuerdo los tranquiliza. Ellos tienen sentimientos encontrados, porque por un lado están diciendo, ya habíamos hecho un acuerdo con el gobierno cuando tomaron las plantas de Pemex. Sí. Y luego no nos cumplieron nada. Ahora ya hablamos con el gobernador y en eso quedamos. Vamos a ver, quizá mañana en la mañana, donde todo pasa, que si se confirma o no se confirma este acuerdo. Habló muy fuerte sobre ellos el presidente. Chantajistas, corruptos. Y que además que era un movimiento político. Y hay que dejarlo claro, son campesinos. O sea, la diferencia entre los pequeños productores, que son los que están recibiendo subsidio, y en los medianos es muy chiquita, muy chiquita. Sí. A veces una hectárea. Y a veces menos. Entonces no son las grandes corporaciones aquí el problema. El problema son gente que si no puede vender su maíz, si se quema el maíz, si no se lo reciben en las bodegas, se va a perder ese maíz y van a quebrar. No. Ojalá no sea el caso. Y aquí es más, déjame pedirlo de remate. Venga, voy. Remátala, David. A ver, pásame la cámara. Ya llegó. No basta solucionar la crisis de momento. Hay que solucionar este asunto de fondo y pasa por volver a usar instrumentos financieros. Vamos a una pausa, regresamos. Lo dijimos hace un año y se enojaron muchas personas, no les gustó. Lo dijimos hace 6 meses, hace 3, y hoy lo tenemos que conjugar en tiempo presente. Morena tenía 3 cartas muy fuertes y ahí están, en tiempo presente. Volvemos. Mañana dejará el cargo a Adán Augusto López, con él se habrán ido los 3. Y los 3 se marchan con gestiones exitosas. Marcelo Ebrard en la Cancillería, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y Adán Augusto López en Gobernación. Sin gestiones exitosas no serían en modo alguno candidatos a relevar al presidente López Obrador. Lo dijimos aquí muchas veces y molestaba. Dijimos hace más de un año que Morena tenía 3 extraordinarios aspirantes. Hoy lo repetimos, pero en tiempo presente. Morena tiene 3 cartas muy fuertes, robustas, ganadoras. Guste o no. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.